Zona de peligro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta tu masterclass guía para no matar a tu comensal. Seguimos avanzando. En la primera sesión nos quedó clarísimo que todo inicia con nosotros mismos, nuestros hábitos. Hay que ser personas limpias, pulcras y respetuosas. Luego dimos el primer paso. Comprendimos qué es PEPs, primeras entradas, primeras salidas, qué es LEDs, lavado, enjuagado y desinfectado, y que estas rutinas, estos hábitos pueden evitar muchísimos problemas. Luego comprendimos qué era contaminación cruzada, cómo evitarlo. Después vimos, ahí está el detalle, chato, qué necesita ese enemigo para desarrollarse, para crecer, para reproducirse, cuáles son esos factores. Y también vimos unos ejemplos de cómo podemos bloquearlo. Hoy tenemos zona peligrosa, hablaremos de temperatura. ¿Qué vas a descubrir con este video? ¿Qué es la ZTP? O sea, la zona de temperatura de peligro. ¿Qué riesgos representa que nuestros alimentos estén en la zona de temperatura de peligro? ¿Qué hay debajo de la zona de temperatura de peligro y sobre la ZTP? ¿Y qué es eso de la regla 2-4? Suena muy técnico, pero bueno, pon mucha atención, lo voy a hacer lo más digerible posible. Para eso, te voy a pedir un favorzote, en verdad. Te voy a preguntar una cosa. Observa este entorno, esta alberquita riquísima, unas vacaciones deliciosas en el paraíso, en el Caribe mexicano, por supuesto. 30 grados, delicioso, con tu margarita, con tu cóctel en la mano. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrías estar ahí? Si me preguntaran a mí, yo diría, toda la vida. Yo sería extremadamente feliz, en verdad. De hecho, extraño mucho vivir en Cancún, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, vemos este sauna y tenemos 50 grados. Te voy a decir una cosa, es riquísimo. Después de hacer ejercicio, por ejemplo, o lo que sea, te metes a un sauna y te relajas, es impresionante, es riquísimo. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes estar en ese entorno? 10 minutitos creo que es suficiente, pero más de eso, créeme que vas a empezar a sufrir. Y si te quedas ahí toda la noche, lo más seguro es de que no amanezcas, que no la cuentes, porque te vas a deshidratar totalmente. Otra situación. Aquí sí me pasé un poquito, pero bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo podrías estar ahí, en ese sanitario tan frío? Hablamos de que en ese entorno hay menos 18 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo podría resistir ahí antes de morir congelado? La intención de estas imágenes es de que descubras algo muy interesante. Nosotros los seres humanos, como seres vivos, también compartimos algunas características con los microorganismos. Una de esas características es la zona de temperatura que es a gusto, en la que podemos ser felices. Aquel hotel de 5 estrellas de Cancún, 30 grados, delicioso. No creo que pueda sobrevivir en un sauna y tampoco creo que pueda sobrevivir desnudo a menos 18 grados centígrados por mucho tiempo. Entonces, zona de temperatura de peligro es la temperatura ideal para crecer. Los microorganismos aman y son muy felices dentro de este rango de temperaturas. Su desarrollo y reproducción suele ser exponencial, como la de uno mismo en Miami Beach. Y como resultado tenemos un alimento totalmente descompuesto, porque los microorganismos fueron felices y lo descompusieron 100%. Ahora te demostraré con otro ejemplo a qué me refiero con todo esto de las temperaturas. Aquí tenemos una vaquita siendo muy feliz en la pradera alimentándose. Una disculpa a todos los que son vegetarianos que me están viendo, pero es necesario aprender de esta forma. Esta vaquita es feliz hasta que se muere. De alguna forma murió. El proceso de descomposición de la carne animal inicia desde el momento en el que el corazón deja de latir, el momento de la muerte. A partir de ese momento el sistema inmunológico deja de hacer su trabajo y comienza, sí, la descomposición. Y aparte cuenta con todo el chato, todo está ahí, se descompone. Y al cabo de unos días está desintegrado, 100%.
los microorganismos, la naturaleza hizo su trabajo. Estamos hablando de cárnicos, estamos hablando de carne de vaca. La pregunta es, ¿cómo evitamos esta descomposición para hacerla consumible al ser humano? Esa respuesta te la va a dar el campeón de campeones. Vamos a verlo. Parece una funeraria para animales, ¿sabes? Hace frío aquí dentro, ¿eh? Hace frío aquí dentro, ¿eh? Hace frío aquí dentro, ¿eh? ¿De qué animal es esta carne? Oye, tú, déjate de coñas. Si no le pagas a Gacho, acabarás cogido del anzuelo. Nada de eso, Gacho. Suficiente. Ay, me encanta el doblaje de España, en verdad. ¿Qué pasó aquí? Que el animal fue sacrificado y desde ese momento comenzó lo que se le conoce como cadena de frío. O sea, siempre estuvo en refrigeración, rompiendo con una de las reglas del chato. ¿Cuál es? Temperatura. Nos da un lapso mucho mayor de tiempo para la manipulación y el consumo. Ahora bien, veamos qué es la zona de temperatura de peligro. En esta imagen tan colorida, vamos con las letras más grandes para empezar. Tenemos algo que se llama zona fría. Luego la ZTP, zona de temperatura de peligro, y luego la zona caliente. Este termómetro nos va a indicar en dónde inicia y termina cada zona. Un buen ejemplo sería la zona fría termina a los 4 grados centígrados, dándole paso a la zona de temperatura de peligro, la cual dice que es a partir de 5 hasta los 64. Llegando a los 65 grados deja de ser de peligro porque inicia la zona caliente. Y en la parte de abajo puedes ver que congelación ideal es menos 18 grados centígrados. La temperatura de refrigeración ideal es 4 grados. Luego de ahí viene la zona de temperatura de peligro a partir de los 4 hasta los 64. Luego tenemos la zona caliente, 65, y cocción segura sobre los 70 grados. No te compliques. Ahorita vamos a pensar en zona de temperatura de peligro entre los 5 y los 64 grados centígrados. La temperatura ambiente, sí, es temperatura de peligro, por supuesto que sí. Bueno, a menos de que vivas en Alaska o algo así donde el ambiente sea -0, etcétera. Esas son otras circunstancias. De hecho, un buen ejemplo es de que en países del norte del planeta, en invierno, sería posible almacenar algunos productos perecederos en la parte externa de la casa, en una terraza o etcétera, porque la temperatura es por debajo de la zona de temperatura de peligro. No se recomienda por la fauna nociva, por los contaminantes. Es una zona negra, ¿te acuerdas? Y un refrigerador es muchísimo más seguro. Otro tema. Veamos la regla de 2-4. Es muy interesante, muy fácil y súper fundamental en los alimentos seguros. Dice: todo alimento perecedero, o sea, un buen guisadito, algo que cocinaste, algo que se va a echar a perder, expuesto en la zona de temperatura de peligro, de 0 a 2 horas, lo consumes o lo enfrías para conservarlo posteriormente. De 0 a 2 horas. De 2 a 4 horas hay que consumirlo de inmediato. De inmediato. Si expusiste ese alimento recién cocinado de 2 a 4 horas en la zona de temperatura de peligro, digamos un buffet, esa comida no se puede volver a recalentar, almacenar, no, hay que consumirla en el momento. Y si el alimento estuvo más de 4 horas en la zona de temperatura de peligro, hay que desechar inmediatamente. Otra vez, alimento perecedero, un buen guisado, etcétera, expuesto a la ZTP de 0 a 2 horas, se puede consumir y se puede almacenar enfriando rápido. Tienes hasta 2 horas para enfriar el alimento. De 2 a 4 horas expuesto en la zona de temperatura de peligro es el consumo ahora o nunca. Y después, expuesto a la misma zona de temperatura de peligro más de 4 horas, cuello. Hay que desecharlo en ese momento. En resumen, ZTP significa zona de temperatura de peligro. Y si recuerdas, es de los 5 a los 64 grados centígrados. En esta zona de temperatura, el desarrollo es exponencial. Los microorganismos son muy felices. Por debajo de la ZTP tenemos la zona fría, ya sea refrigeración o congelación, y arriba, mucho más caliente de la ZTP, tenemos esa zona de cocción, la zona caliente, el control. Más de 4 horas en la zona de temperatura de peligro hay que desecharlo.
y tenemos hasta 2 horas para enfriarlo. Eso lo vamos a ver en la siguiente perla. Escribe en 1 minuto qué has aprendido con este video y cómo vas a usar estos conocimientos en tu desarrollo profesional. Acuérdate que todo el conocimiento que no registra uno tiende a esfumarse. Ese minuto comienza ahora. Tiempo cumplido. Se fue muy rápido, ¿verdad? Pero quiero que sepas que estos conocimientos son fundamentales y muy fuertes, muy potentes en tu desarrollo profesional. Es más, mira, me quito los lentes para decirte una cosa. Conocer la zona de temperatura de peligro es la diferencia. Exponer la comida que tú cocinas en esta temperatura a mayor tiempo es mayor riesgo para tu comensal. Bien, luces, cámara, acción. ¿Qué nos toca? Aplicar lo aprendido. Vamos al documento descargable. Ahí en el termómetro vas a identificar lo siguiente. Zona de temperatura de peligro, temperatura ideal de refrigeración, temperatura ideal de congelación y de cocción segura. Y vas a describir cómo es la regla 2.4. ¿Y qué crees? Viene otra buena noticia. La noticia es de que ya casi terminamos esta masterclass. Nos falta solo una perlita para terminar. ¡Muchas felicidades! Muy bien. Eso es querer aprender. Vamos a darle. Siguiente clase, transiciones. Te voy a enseñar cómo se enfría rápido, cómo se descongela y cómo debe recalentarse un alimento. ¿Qué es lo que hay que hacer para aprender todo esto? Solamente dale play al siguiente video.